Ya sabes con quién pasarás el resto de tu vida. No sé. Pero si lo supiera, te lo juro que sí. Pero no sé, no se sabe. Yo sí. Te la presento. Entras en Wix.com. Con Wix puedes personalizar cada detalle. Te cuento mi historia. ¿No te pasó que tuviste cerca a una persona por muchos años y decidiste empezar a conocerla y de repente te empezaste a enamorar? Hace algunos años decidí conocer a una persona así. Debo admitir que yo pensaba que la conocía, pero... Oh, la decepción. La traición, amigo. La verdad es que no la conocía bien como pensaba, porque claro, tenía tiempo conociéndola y pensaba que mira, ya la conozco lo suficiente bien, pero a lo que nos fuimos escribiendo ya me di cuenta que no era tan perfecta como yo pensaba. Tengo 2 segundos para ser honesto y me sales con una de tus estupideces. ¿Y qué? No va a ser nada fácil, va a ser muy duro. Tuve que ganarme su confianza y me di cuenta que tenía muchas cosas que mejorar. Y pues le dije, para que esto funcione tienes que cambiar. Mi compromiso hacia esa persona subió cuando me di cuenta que esa persona tenía ganas de cambiar y empezó a tomar acciones para cambiar. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué tenía que mejorar esa persona? Dejen el chisme, bueno, aquí se los voy a decir. Pues primeramente tenía que amar a Dios primero porque me di cuenta que no amaba a Dios por sobre todas las cosas, a pesar que era una persona cristiana. Luego tenía que amarse a sí misma tal cual era, aceptarse, quererse, amarse tal y como estaba. Le dije que tenía que aprender a amar a la familia que Dios le dio, a su papá, a su mamá, a su hermano y a su hermana. Pero el Señor viene a exigir una cosa sin una solución para algo que es... Doctora, pero quiere que prevenir una tragedia, doctora. Todos los días se la pasan peleando como perros y gatos se odian. Yo quiero que ellos se separen por eso. Doctora, Le dije que no sé cómo iba a ser, pero tenía que descubrir el propósito para el cual Dios la había creado. Le dije que dejara la negatividad y que buscara el lado positivo de cada cosa que le pasaba. Le dije que dejara de pensar que era insuficiente para lograr lo que Dios le había dicho que iba a lograr. Le dije que se diera el tiempo de buscarse en Dios para que así pudiera verse con los ojos de Dios. Le dije que no entregara fácilmente su corazón. No te puedes enamorar tan pronto. Claro que sí, cuando es amor de verdad. Ana, ¿tú qué sabes del amor de verdad? Que se diera el tiempo de conocer a las personas. Le dije que buscara gente que se valorara primero a sí misma, porque nadie que no se valora primero a sí mismo no puede valorar a los demás. Le dije que se dejara de tener complejos por su físico. ¿Estás jugando? Hola, soy Lisa Celulitis. ¡Mira mi gran trasero! ¡Ay, no te olvides de mí! Soy Betty Mucha Grasa. ¿Pero quién osó decir eso? Así es Tina, la gran lonja parlante. Porque es una edición especial que Dios hizo, única, no hay otra igual. Le dije que no se victimizara por los traumas que vivió en el pasado. Le dije que usara su fracaso y sus desilusiones como un trampolín hacia el futuro, porque estas cosas le dejaron una valiosa enseñanza. Le dije que perdonara a los que consciente o inconscientemente habían herido su corazón, que aprendiera a soltar y sacar lo positivo de cada experiencia. Le dije que se tomara el tiempo de buscar a las personas a las que había herido y les pidiera perdón. Gretchen, te dije que no quiero llamadas. Luis. Sheila. Y me dijo, oye, pero es que tengo gente que ya perdí el contacto. Le dije, búscala en internet y pídeles perdón. Le dije que tuviera la valentía de perdonarse por los errores que cometió, que sus errores no la definen. Le dije que fuera fiel a sus valores y principios. No porque Dios lo estuviese viendo, no porque alguien lo estuviese viendo, sino porque uno mismo se está mirando. Y golpea su estima y valor personal cuando ni uno mismo se respeta ni se es fiel a sus valores y principios. Es más, no puedes ser fiel a otra persona si primero no te eres fiel a ti mismo. De allí tantas infidelidades y amores falsos. Le dije todo esto y mucho más, y esta persona decidió hacerlo. Les confieso que han pasado 12 años desde que comencé a conocer a esta persona. Y me siento súper bien porque esa persona soy yo mismo. ¿Qué?
Independientemente de con quién voy a pasar el resto de mi vida, he hecho lo posible para sentirme bien conmigo mismo. Tengo que tener estabilidad en la mente, aquí, y en el corazón. Es decir, en mi raciocinio y en mis sentimientos. Creo que esa estabilidad es el primer paso mientras se vive y se toman decisiones. Creo que la persona que estará a mi lado se va a sentir muy bien y me va a agradecer de que yo primero me sienta bien conmigo mismo. Haya trabajado el perdón, mi seguridad, mi autoestima. Eso me lo agradecerá. Además, que me ame tal y como soy, sea fiel a mis valores y principios y porque amo a Dios por sobre todas las cosas. Para amar a otros, primero se requiere que te ames a ti mismo. Cuando conozcas a alguien, ten en cuenta que no te va a amar si primero no se ama a sí mismo. Y tú hablando con una persona te das cuenta si se ama o no se ama. Si tiene la autoestima alta o tiene la autoestima baja. El mensaje que te quiero dejar es este. Invierte tiempo en ti y dedícate a sentirte bien contigo mismo, ya que eres la persona con la que pasarás el resto de tu vida. Sígueme en Instagram @JoseAlvarezG con 2 O, JoseAlvarezG. Esta fue una reflexión que por cierto compartí por allí, pero la quise hacer video y bueno, aquí está. Así que comparto reflexiones por allí, comparto foticos por allí. Si te interesa mi vida y chismear algo por ahí, eres bienvenido. Aparte, suscríbete al canal y dale me gusta a este video. Y bueno, se les quiere mucho. Chau, chau.